Es Kira Sciófalo Lagos. Kira, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos. Daniela Paula Hernández Escalona, la secretaria técnica de SECOFAM. Buenos días. Hola a todos, buenos días. Y la abogada y trabajadora social Ana Zaret Sarmiento Cruz. ¿Qué tal? Muy buen día, un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula de introducción para ya platicar sobre el tema. Los centros de convivencia familiar surgen ante la necesidad de los menores para la convivencia de padres divorciados o familiares cercanos. Es importante destacar que la autoridad judicial y el juez de lo familiar tienen la facultad para determinar el tipo de convivencia, el periodo de los días y la duración de estos encuentros. El grado de intervención del trabajo social o de la psicología durante la visita depende de la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, hay niveles de observación de los trabajadores sociales y psicólogos. Si un progenitor fue acusado de violencia física, es obligatorio estar presente para verificar la evolución de la relación con el niño, niña o adolescente en cuestión. Los centros de convivencia familiar son espacios llamativos para la infancia, con juegos, colores y actividades al aire libre. ¿Cómo funciona un centro de convivencia familiar? ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? De esto y más hablaremos hoy en De la mano con la justicia. Pues ahí está la introducción a los centros de convivencia familiar, pero Kira, a ver, cuéntanos, repasemos este tema de qué es el centro de convivencia familiar y qué servicios ofrece. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Pues el Centro de Convivencia Familiar funge como un lugar en donde puedan supervisarse las convivencias, ¿no? Y asimismo también alberga todo el aparato de servicios periciales en materia familiar, ¿no? En el área, bueno, y también asimismo en trabajo social, ¿no? Que constituye una pericial en los juicios de alimentos. Pero bueno, en la primera parte, en el área de las convivencias, nosotros intervenimos a petición del órgano jurisdiccional cuando pues las convivencias no pueden desarrollarse de manera natural. Entonces, supongamos que hay un juicio de guardia y custodia o un juicio de visita y convivencia y el juzgador determina que no puedan llevarse las convivencias de manera espontánea porque alguno de los progenitores pueda estar obstaculizándolo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el centro alberga un conjunto de psicólogos y trabajadores sociales que monitorean, que observan, que registran, ¿no?, lo que ocurre en las convivencias. Las convivencias se dan en modalidad presencial, ¿sí? Esto quiere decir que puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez quincenal, a veces una vez mensual. Lo que el juez decida. Lo que el juez decida. Puede ser también en modalidad de entrega-recepción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cierta flexibilidad, ¿no?, por parte de alguno de los progenitores. Incluso puede ser también un segundo momento después de una convivencia supervisada, en el que la convivencia se lleva afuera del centro, ¿sí? Puedes llevar a pasear al niño, a un parque, a tu propia casa. O sea, solo el SECOFAM funciona como un punto de encuentro. Como un punto de encuentro y una intermediación, ¿no? Es importante resaltar que SECOFAM actúa en las convivencias de entrega-recepción cuando no puedan darse espontáneamente. Es decir, lo ideal, ¿sí?, es que los progenitores o quienes tienen la guarda y custodia y quien quiere las visitas y las convivencias, pues pudieran llevarse prescindiendo de la actuación del Poder Judicial, porque recordemos que nosotros somos órgano auxiliar, ¿sí? Pero desafortunadamente a veces esto no es posible. Entonces, en la entrega-recepción, como bien dices, pueden ser unas cuantas horas, pueden ser semanas, puede ser unos días, ¿no? Entonces,
salen con los menores y reintegran a los menores. Y nuestro papel consiste en verificar el estado de salud, ¿no? El estado de higiene, de aliño de esos niños, ¿no? Que llega bien y se va bien. Que llega bien efectivamente y se va bien, ¿no? Posteriormente tenemos otra modalidad que es la de la convivencia virtual, ¿sí? Pensemos que por alguna razón alguno de los progenitores, ¿no? O con quien el niño o niña adolescente conviva no está en el estado. Entonces, la convivencia se hace a través de medios digitales. Es importante que una psicóloga o psicólogo monitoree, no solo para verificar que efectivamente se lleve la convivencia, sino para poder, digamos, facilitarla, ¿no? Ahí no es de, ay, se me fue el internet y por eso hubo el pretexto, no tuvimos, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser, pues en esos conflictos ya elevados, puede ser alguna estrategia de alguno de los progenitores para obstaculizar esto. Entonces ahí no hay de que se nos va el internet, se lleva a cabo la convivencia y no solo eso de forma tecnológica, sino que pues a lo mejor se propician algunas preguntas, porque me imagino que digitalmente se ha de dificultar como todo el mundo en Zoom, ¿no? ¿Y qué hiciste en la escuela? Pues me fue bien. Y se hacen unos silencios. Así ¿no? Así es. Es mucho, es más desafiante la convivencia para los psicólogos por medios virtuales, porque efectivamente, pues yo creo que todos tenemos la experiencia de las clases en Zoom. Los niños en particular pierden la atención, ¿no? Tienen un montón de estímulos alrededor y jamás podrá suplirse el vis a vis, ¿no? El cara a cara. Pero pues es una manera en la que pueda protegerse, ¿no? Sobre todo lo que hemos platicado acá en este espacio al que amablemente nos invitan, que el derecho a convivir es de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En muchas ocasiones se dice, pero ¿por qué el progenitor o por qué la progenitora tienen derecho a convivir cuando han incumplido una serie de obligaciones? Bueno, porque el epicentro de esto es el menor, ¿no? Y el derecho que tienen los menores a crecer pues acompañado de sus progenitores y de familiares cercanos. Hay casos en los que claramente el niño o niña expresa el deseo, ¿no?, de seguir viendo al padre o madre, o sea, a quien no tiene, con quien no convive comúnmente, ¿no? Y por ahí va. Desde luego. A veces y me gusta mucho que toques ese tema, a veces el papel de SECOFAM no es sencillo, ¿no? Porque, pues recordemos que las partes están inmersas en un conflicto, ¿no? Y en muchas ocasiones pues están enojados, ¿sí? No, y si ya escaló hasta estos grados de no poderse poner de pasas por él el jueves y demás, o sea, si un juez es el que lo tiene que ordenar, porque sí hay que subrayar muchísimo, ustedes no deciden, ¿no? Es un juez y ustedes obedecen órdenes. Exactamente, ¿no? Nosotros ejecutamos a juicio de la autoridad judicial, se piensa que debe de haber la convivencia, ¿no? Se dan ciertas circunstancias y pues las partes deben de ser muy conscientes cuando llegan a SECOFAM de que llegan a convivir, ¿no? Y esto también me lleva al tema de que pues nosotros como SECOFAM no coaccionamos a los menores, ¿no? Por reglamento tenemos un periodo de 15 minutos en el que tratamos de favorecer la convivencia, ¿no? En muchas ocasiones, no es siempre, ¿verdad? Pero pues hay casos en los que los progenitores son los mismos que no quieren favorecer la convivencia y nosotros tenemos que pues tratar de conectar con ese menor, ¿no? Para recabar su voluntad y que se lleve efectivamente la convivencia. Además, tú conoces SECOFAM, la verdad es que es un espacio en el que hay diversas áreas, ¿no? Tenemos una biblioteca, tenemos 2 salas lúdicas, tenemos un espacio verde muy bonito, que ahorita con las lluvias, pues el pasto está precioso. Entonces, se pretende que no sea un espacio frío, que no sea un espacio que sea alejado del entorno natural de los niños o en donde deben desarrollarse, ¿no? Y claro, me refiero a niños, pero bueno, son niños, niñas, adolescentes que pueden y en este sentido deben, ¿no? Asistir
a las convivencias. Si usted que nos está escuchando no se imagina cómo puede ser un centro de convivencia familiar, imagínese la mejor área de juegos de cualquier restaurante que usted haya visto por dentro o por fuera. Es efectivamente un espacio muy colorido, sumamente limpio, con mucho espacio como para efectivamente respirar. No son espacios claustrofóbicos, llenos de colores, de pelotas, de muñecos, de todo tipo de juegos y de todas las actividades en las que, obviamente, educativas, ¿no? Me imagino no hay videojuegos y esas cosas, ¿no? Pero que puedan propiciar esa conversación que luego falta con los padres, ¿no? Yo también he estado ya en el centro de convivencia familiar y fíjate, Moni, lo que me llamó mucho la atención es que tienen desde sala de lactancia hasta áreas para niños pequeños y obviamente también para los adolescentes. Me llamó mucho la atención, tienen sus canchas de básquetbol y bueno, es un servicio muy integral. Doctora, en este caso, para darle atención a todos los niños y niñas y adolescentes del estado, ¿cuántos centros de convivencia familiar tienen y todos ofrecen los mismos servicios? Sí, así es. Contamos con Secofam Puebla y tenemos a su vez 3 centros más. Tenemos el centro de Chignahuapan, el centro de Tepeaca y el centro de Huejotzingo, ¿no? La idea es que estos centros están estratégicamente pues establecidos, ¿no? En puntos pues neurálgicos al interior del estado para que puedan dar servicio a todos los distritos judiciales aledaños. Tienen, yo te diría, en comparación con el Secofam Puebla por tamaño, no es lo mismo, pero tienen exactamente lo mismo. Tienen áreas lúdicas, tienen áreas también verdes, ¿no? Y lo que es importante también es que Huejotzingo y Tepeaca cuentan también con cámaras Gesell. Chignahuapan y Tepeaca. Sí, Huejotzingo no, Chignahuapan y Tepeaca. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto nos lleva a la segunda parte de los servicios que da Secofam, que son las periciales, ¿no? El hecho de que el Poder Judicial cuente con cámaras Gesell en estos 2 centros, pues también coadyuva con las diligencias que se decreten por los distritos aledaños. Es decir, a ver, abogada Daniela, tú cuéntanos exactamente la función de una cámara Gesell, porque, bueno, quien no esté familiarizado con el término, pues es una sala, pues bastante pues acoplada también, en este caso, acoplada para ser un entorno amigable para los niños, que tiene un vidrio polarizado que solo se ve para adentro, para donde está haciendo la entrevista, ¿no? Y todas las personas se pueden poner atrás del vidrio y ahí, pues, ¿qué sucede? ¿Quién entrevista a quién? Claro, Moni, mira, las cámaras Gesell fueron diseñadas para las periciales que indican una escucha del juzgado hacia el menor, ¿no? En este sentido, bueno, personal del juzgado acude a los centros de convivencia con este instrumento para escuchar la opinión del menor. Como bien dices, tiene 2 partes, una sala de observación, que es donde está personal de juzgado y un técnico grabando, y del otro lado está el menor y el psicólogo, ¿no? Esto con la función de no intimidar al menor y que pueda realmente ejercer su derecho a ser escuchado, ¿no? En este sentido, bueno, el psicólogo le hace una serie de preguntas al menor para conocer qué tan inmerso está en el conflicto familiar, qué tanto sabe de lo que está pasando, qué tanto conoce sus derechos, ¿no? Qué tan afectado está y realmente cuáles son sus deseos. Por ejemplo, estamos hablando de las convivencias, ¿no? Qué tanto le ha afectado el no convivir con uno u otro progenitor, qué tanto quiere convivir o no con uno u otro progenitor. Sí, porque luego hay casos en los que, pues, bueno, para empezar, los niños si entran a una sala de un juzgado se sobrecargan de todo el ambiente, tanto adulto, pues, haciendo ruido, es como que muy atemorizante en ese aspecto, ¿no? Y luego también, si están en presencia también de los padres, pues no falla que voltean a ver la autorización de uno u otro, ¿no? Claro. Así de, si lo que digo está bien, me van a regañar, ¿no? Entonces, pues, libre de eso, pueden contestar un poco más la verdad. Claro, y en realidad, bueno, los psicólogos tienen herramientas que hacen que no directamente pregunten lo que uno quiere saber, ¿no? Llegar a esa conclusión de acuerdo a una u otra herramienta desde la disciplina de la psicología. Sí.
así como nos los explicaba también en otros programas el psicólogo Alberto, también hasta incluso el protocolo de Michigan, ¿no? El ponerse a la altura del niño, porque luego si nosotros no medimos nuestra altura, ¿no? Les hablamos desde nuestra, a lo mejor medimos unos 50, no importa, pero el niño mide 80 centímetros, ¿no? Nos ve como el gigante, nos ve como una figura de autoridad, como algo a quien temerle. Entonces, pues, el simple hecho de agacharte, hablarle a su altura, a su nivel, en un lenguaje que él entienda, porque sabemos también que el lenguaje de los abogados, pues, es un poco confuso, incluso para un adulto. Entonces, pues, todo esto, ir adaptándolo en su propio beneficio. Claro. Muy interesante lo que nos dijo la vez pasada el psicólogo. Yo, Moni, llegué a la casa haciéndolo, o sea, me puse a la altura de mi hija y literal ves el mundo totalmente diferente. Desde un lavabo, ¿no? Cómo lavarte las manos, ves tus dificultades, ves lo que cuesta. Quiero agua, ay, ¿por qué no te la sirves tú? No, pues porque no alcanzo, ¿no? O sea, simplemente es el ponerte en su mundo, sí cambia la perspectiva. Sí, muy interesante todas estas herramientas. Y Daniela, en este caso, ¿solamente los padres pueden convivir con los menores en los centros o alguna familia por aparte? No, las convivencias son para todos los familiares, tanto ascendentes como descendentes o en línea horizontal, sus hermanos. Dependiendo de ya la promoción que hagan en juzgado, los familiares pueden convivir sin ningún problema. Qué interesante que también el menor pues pueda convivir obviamente con la familia extensa, ¿no? Sí, porque a lo mejor era muy cercano a la abuela paterna, a la abuela materna. Sabemos que en este país las abuelas fungen, son un gran pilar familiar, sobre todo por las madres que trabajan, y pues eso es lo que también facilita la dinámica familiar en este aspecto. Y si los padres están en un conflicto, pues no es justo que al menor se le aleje por ese lado. Vamos a la primera pausa de este programa. Regresamos a hablar más de Secofam aquí en De la Mano con la Justicia. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222-737717 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia. Sistema de Información y Comunicación del Estado. Conectando Puebla. SICOM Radio te conecta con las universidades. Entorno Azteca, todos los lunes 3:30 de la tarde. SICOM Radio. Conectando Puebla. Habla Andrés Manuel López Obrador. Les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera, prácticamente no hay desempleo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador. En materia educativa hicimos 4 compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México. SICOM Radio 105.9. Conectando Puebla. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222-737717 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia.
Regresamos, esto es De la Mano con la Justicia. Comuníquese con nosotros 2222-737716 y con terminación 17, del interior del estado 800-224-3000 y por WhatsApp 2215-875657. Vámonos a las breves del Poder Judicial en un minuto. El Poder Judicial en un minuto. Un resumen de lo acontecido esta semana dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla. En el marco de la firma de convenio entre la Escuela Estatal de Formación Judicial y la Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla, se impartió la conferencia magistral Relaciones entre Derecho Constitucional y Derecho Internacional en la Comunidad Internacional Contemporánea, impartida por el doctor Fernando Val Girijo, miembro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. El convenio fue signado por la maestra Donají Martínez, directora de la Escuela Estatal de Formación Judicial, el doctor Omar Vázquez Sánchez, director de la Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla, y autoridades invitadas en Tlaxcala y España, quienes fungieron como testigos de honor, destacando la presencia del doctor José Antonio Escudero, presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia del Reino de España. Esto fue el Poder Judicial en un minuto. Pues ahí estuvieron las actividades del Poder Judicial esta semana. Y bueno, te pregunto, abogada y trabajadora social Ana Zaret Sarmiento Cruz, ¿cuál es la labor de un trabajador social y qué tiene que hacer con esto de ir a las diligencias? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Principalmente lo que hace un trabajador social son evaluaciones dentro del entorno social, familiar y económicos decretados por una autoridad judicial, así como también realizamos visitas domiciliarias y de seguimiento a las personas usuarias del centro de convivencia. Normalmente dentro de los requisitos que tomamos para una entrevista socioeconómica, pues pedimos identificación oficial, comprobante domiciliario, comprobante de egresos, de ingresos y también fotografías. Posteriormente a que realizamos una entrevista, procedemos a la visita domiciliaria, que es muy importante, ya que de ahí desprende la inspección ocular que realiza el trabajador social dentro del entorno en que está inmerso el niño y adolescente. Entonces, el trabajo, valga la redundancia, el trabajo del trabajador social es revisar que efectivamente el niño y adolescente se encuentren en las condiciones óptimas para desarrollarse y pues vivir plenamente. O sea, una cosa es lo que puede decir el progenitor que hace y otra cosa es lo que se pueden llegar a encontrar, porque me imagino que hay unas visitas programadas, pero hay alguna sorpresa, ¿no? Es correcto, totalmente. Lo que tratamos es de allegarle de las herramientas y de los elementos al señor juez o la señora jueza para que cumpla con pues aquellas inspecciones oculares que a lo mejor él no podrá realizar, pero aquí entra el trabajador social para decirle netamente lo que estamos viendo. O sea, un trabajador social, ¿qué naturaleza tiene que tener? ¿Qué perfil? O sea, ser sumamente observador y también poder describir, ¿no? Objetivamente. Exacto. Tener un análisis crítico de las condiciones en las que se encuentra una persona y también, sobre todo, manejar la empatía con las personas usuarias, porque hay veces que también encontramos en juicios de alimentos a pues mujeres que carecen de recursos para llevarnos a su domicilio. Sin embargo, pues dentro de ello pues también realizamos las visitas de manera virtual si es que no se presentan las condiciones, pero tratamos de allegarnos a ellos, encontrar esa parte sensible de las personas, de procurar que ellos pues nos den los elementos para que también nosotros podamos, a través de lo que nos están diciendo, ser los ojos de los jueces ante sus hogares o donde están los niños y adolescentes. Desarrolla la acción. Es correcto. ¿Y qué te cuentan o qué tú te has encontrado cuando has hecho una visita social? El típico en las visitas sorpresas sobre todo, ¿no? El típico de, ay, no estaba levantado, señorita, permítame. Sí, o a veces la verdad es que
hay muchas personas que pues sí tienen a lo mejor aquellas mentiras piadosas en las que no nos encontramos, realmente me cambié de domicilio, me acabo de cambiar ayer y hoy no tengo nada en mi domicilio. Sí nos hemos encontrado con eso. Por eso es que dentro de los requisitos que pedimos son fotografías, y entonces de ahí partimos y justamente a partir de las fotografías, con la inspección ocular que se realiza, pues vemos y verificamos si realmente es correcto lo que nos dicen. Y bueno, pues también nos hemos encontrado con personas que son totalmente pues lo contrario, ¿no? No nos dan las facilidades ni nos proporcionan los elementos tampoco para no realizar el trabajo social. Sí nos hemos encontrado con muchas complicaciones, pero pues básicamente eso, el trabajo de nosotros es entrar a la batalla, hacer la vista ocular y pues básicamente describir todo lo que estamos percibiendo. Porque a lo mejor te puedes encontrar al que dijo, ay no, le juro que yo ya no estoy tomando, y en la visita sorpresa pues tiene una cervecita por ahí, ¿no? Es correcto, sí. O que a lo mejor no cuento con un coche y pues tiene 2 cocheras, o que a lo mejor pues no tengo trabajo y resulta que tiene su uniforme. Bueno, cuando lo encontramos puede que tenga el uniforme de una empresa. Es correcto. Sí, claro. Qué interesante, porque entonces con esta plantilla de personal, el órgano auxiliar tiene ojos tanto en los centros de convivencia familiar, tanto en los domicilios de los pequeños, ¿verdad? Es correcto, justamente como trabajadores sociales es complicada la labor, pero es sumamente importante porque entramos a la esencia de la familia, a dónde se desarrolla el niño, qué es lo que hace el papá, qué es lo que hace la mamá. En este caso también a veces viven con los abuelitos, con las abuelitas, y pues justamente ver ese entorno en el que se desenvuelven es importante describirlo y decírselo al juez para que pues él pueda de cierta forma dar una sentencia lo más objetiva posible. Porque a lo mejor alguien hasta dijo, no, en la tarde el niño está acompañado y demás, y a lo mejor son personas que tienen que tener 2 empleos y pues dejan a los niños solos incluso en las casas. Daniela, Kira, quisiera a lo mejor que me especificaran mucho también qué hacen los psicólogos en el Centro de Convivencia Familiar. Bueno, empezaré yo. Los psicólogos, como habíamos dicho, en el área de convivencias, supervisan la convivencia, ¿no? Esta parte o esta área de convivencia de la que ya platicamos. Ahora bien, también SECOFAM es el lugar en donde se alberga los servicios periciales en materia familiar, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, un perito es un experto, ¿no? Uh-huh. Un experto en algún área del conocimiento, en este caso psicología o psicológico. Y los peritos en SECOFAM llevan a cabo valoraciones psicológicas y asistencias a menor, y en algunas ocasiones algún tipo de diligencia que no entra en ninguna de estas dos, ¿no? Es decir, simple y sencillamente el juez puede determinar, SECOFAM, dime cómo está este menor, ¿no? Brevemente, cómo lo ves, está con un desarrollo de acuerdo con su edad, pero que no se circunscribe a ninguno de estos 2 casos, ¿no? La valoración, ¿qué propósito tiene? Bueno, tiene el propósito de indagar tanto en el caso de los menores cómo se encuentran, ¿no? Porque su estado emocional es importante para el juicio de que se trate. Puede ser guarda y custodia, puede ser visita y convivencia, puede ser pérdida de patria potestad, ¿no? Entonces, dependiendo del juicio, se le escuchará al menor y el juez leerá esa información en un sentido o en otro. Cuando las valoraciones son a los progenitores, pues es importantísimo, porque de ahí pueden extraer elementos para determinar si una persona es lo suficientemente responsable como para determinar que se quede con la guardia y custodia, ¿no? Recordemos que ya es criterio de la Suprema Corte de Justicia que la madre, por el solo hecho de ser mujer, no tiene estas propiedades, ¿no?, esenciales connaturales que le llevan a la crianza.
Entonces es posible también... No es absoluto, no es forzoso, ¿no? O no necesariamente por ser madre es quien se debe de quedar con guarda y custodia. Entonces esto ha sido desafiante para los jueces, porque entonces el acento se traslada a la idoneidad, ¿no? La idoneidad. Y a tomar mucho en cuenta lo que dice el niño y a estarlo observando, y entonces estos reportes cobran un peso importante. Importantísimo. Porque a fin de cuentas sí son también los ojos. El juez no puede estar conviviendo tanto con cada familia, entonces también ustedes fungen como los ojos también en este aspecto. Me imagino a lo mejor alguien que está solicitando dinero para terapias porque el niño tiene alguna condición del espectro autista. Su valoración puede decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, porque no es diagnóstica, ¿sabes? Pero sí puede determinarse, ser la antesala para una valoración diagnóstica, ¿no? Y eso me gustaría comentarlo, hay límites para la valoración y no siempre son los instrumentos idóneos a efecto de determinar, por ejemplo, en un juicio de régimen y convivencias, ciertos elementos que conduzcan a decir sí o no, ¿no? Por supuesto que esto dependerá de lo que la autoridad judicial, jueces y jueces decidan, pero en ese caso, por ejemplo, a veces una escucha menor, que es la segunda herramienta psicológica, es suficiente, ¿no? La escucha menor, que también le denominamos asistencia, que se lleva a cabo en cámara Gesell, consiste en preguntarle al menor, como dijo la secretaria técnica, ¿no?, su opinión, ¿sí? Y en muchas ocasiones, recabando opinión, ya no es necesario llevar a cabo una valoración. Digamos que la valoración psicológica tiene una profundidad, ¿no?, y tiene otros elementos que dependiendo de los datos que se quieran obtener, puede ser que una simple escucha sea suficiente, ¿no? Y esto que sí es importante aclarar, ¿no? Ustedes, por muchos reportes, opiniones, valoraciones, diagnósticos que puedan llegar a hacer, a fin de cuentas, la decisión final la tiene la autoridad, que es un juez o una jueza. No, SECOFAM, es importante aclarar que no decide por sí mismo, solo es un órgano auxiliar, como bien lo describiste, que, pues, como su nombre lo dice, y reiterativamente decimos, auxilia o apoya a esta autoridad jurisdiccional. No quiero usar ese término porque es, a fin de cuentas, quien decide, quien da la sentencia, la autoridad jurisdiccional, ¿no? El juez o la jueza, para llevar a cabo todo esto, pero siendo estas observaciones, pues con peso, me refiero a que pues son personas muy, muy preparadas, los psicólogos, los trabajadores sociales, como para valorar también esa opinión, como bien dices, ¿no? Exactamente. No solo porque, como bien sabes, los profesionistas suelen especializarse en distintas áreas, sino porque además por parte de la Escuela Judicial estamos promoviendo una continua capacitación. En breve vamos a tener una capacitación para trabajadores sociales, ¿no? Y posteriormente vamos a tener una capacitación para psicólogos en materia de pericial psicológico forense, ¿no?, que tienen completamente otra metodología y otra aproximación que los psicólogos que llevan convivencias, ¿no?, que están totalmente enfocados a lo mejor a ver si efectivamente se genera el lazo, ¿no?, o el vínculo entre los menores y sus progenitores, ¿no? Son distintas como las habilidades que hay que ir perfilando en cada caso. Claro. Me gustaría, doctora, que nos empapáramos un poquito más del proceso de la convivencia. ¿A ustedes les informan los juzgados estas visitas y convivencias en cuanto a horario y en cuanto a días? Y ya está el acompañamiento del psicólogo, y el psicólogo rinde un informe. ¿A quién y qué detalla ese mismo informe? Mira, la asignación de regímenes de convivencia parte de dos supuestos, ¿no? Parte de de la posibilidad de compatibilizar los horarios de quien va a aportar al menor al centro, de quien va a convivir al centro y del propio menor, ¿no? En el entendido de que los niños, pues por definición o normalmente están durante la mañana en la escuela, ¿no?
y también compatibilizar los horarios del centro, ¿no? Ante pues la carga de trabajo que tenemos. Entonces hay una herramienta que es la entrevista psicodiagnóstica, que de hecho ahora estamos trabajando en un instrumento digital a efecto de que pueda agilizarse las respuestas que se obtengan de este instrumento, y entonces se saca una propuesta de convivencia y se le presenta al juez o la jueza. A partir de ella se fijan determinados horarios, la frecuencia, los días, etcétera, etcétera, y el periodo que comprende. Por reglamento nosotros tenemos que rendir un informe mensual y básicamente este informe da los elementos que los y las juezas necesitan saber a efecto de saber si continúan con el régimen, si suspenden el régimen, si intensifican el régimen, ¿no? O bien si ya se ha llegado al punto en el que deba dictarse sentencia, ¿qué va a pasar con la guardia y custodia, ¿no? Porque en muchas ocasiones también pueden haber determinados elementos que hagan que cambie, ¿no? Las condiciones de la guardia y custodia. Entonces, los informes son una forma de comunicación entre SECOFAM y juzgado de cómo se está llevando a cabo la convivencia, ¿no? Y de qué aspectos son importantes. Entonces, los padres sí podrían tener información, vaya, de estos informes, pero a través de juzgado, no a través de ustedes directamente. Así es. En el momento en el que nosotros remitimos el informe, pues este ya obrará en autos, que obra en el expediente y está a la vista de ambas partes, ¿no? Me imagino que alguna de las partes no se ha de sentir favorecida con los informes y en este caso pueden hacer una observación, pueden apelarse, o qué pueden hacer en este caso la parte que no le gusta lo que dice el informe. Desafortunadamente, pues esto es así. La propia contienda implica que hay pues dos puntos encontrados, ¿no? Y entonces obviamente pues casi yo les diría en el juzgado pasa exactamente lo mismo. Lo que unos promueven pues a otros les afecta. A los otros les afecta, ¿no? Y yo les diría pues sí, es casi raro y yo diría atípico que lo dicho en un informe no sea benéfico para ambas partes si están en un conflicto álgido. Si por el contrario lo pensamos en términos del interés superior del menor, ¿no? Pues lo importante es que emerja la verdad, les diría, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no hay más que hacer. No hay más que hacer. Muy bien, tenemos algunas llamadas. Jacinto Inocencio de Tlacotepec dice: a principios de este año nos dieron en la comunidad diferentes apoyos, pero es la hora en la que no nos vuelven a dar nada. Yo soy adulto mayor, ¿quién nos puede ayudar? Bueno, esto no es relacionado al Poder Judicial propiamente, pero lo pasamos a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Gobernación. Otros comentarios, dice: yo desde hace 5 años no puedo ver a mi hija, ¿qué podría hacer o a dónde podría acudir? Ya que tengo entendido que el juez es el que me puede mandar al SECOFAM. Efectivamente, bueno, me imagino que es, o sea, no puedes llegar y tocar la puerta de SECOFAM directamente, no, sino que hay que promover un juicio. Así es. Yo le diría a esta usuaria, sí, promover algún tipo de juicio de visita y convivencia, o si lo que se pretende es impugnar la guardia y custodia por parte de quien la está ejerciendo ahora, pues también es una vía. En muchas ocasiones cuando se ejercita la acción de visita y convivencia, bueno, pues luego también puede progresar y puede dejarse a salvo los derechos de las partes para posteriormente ejercitar otro juicio, ¿no? Pero inmediatamente puede iniciarse un régimen de visita y convivencia, sobre todo si, como ella dice, ha pasado tanto el tiempo, ¿no? Lo que sí es importante es que nosotros no recibimos promociones, ¿sí? Todo es a partir de una determinación judicial. Eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer si yo no quiero que el papá de mis hijos los vea, ya que no me apoya económicamente? O sea, se puede, eso es muy común, ¿no? Se puede jugar con el dinero, pues, o sea, de si me das la pensión, vas, si no, los niños no.
Claro, ahí pues entramos en un terreno bastante espinoso, ¿no? Que el propio Código Civil denomina alienación parental, ¿no? También como sabemos hay casos de violencia vicaria en donde los hijos son un instrumento para lesionar al otro, ¿no? Lesionarlo sobre todo psicológicamente, diría yo. En ese sentido, pues la verdad es que desde el momento en el que en el orden jurídico se vislumbró el derecho de convivencia estrictamente como un derecho de los menores, ¿sí? Entonces, pues no, a mi juicio, ¿verdad? No es un sistema de premio-castigo, ¿sí? De todas formas, ustedes saben, ¿no?, que la obligación de dar alimentos es una obligación positivizada en el orden jurídico poblano, nacional, internacional, y precisamente el SECOFAM también actúa en los casos de juicios de alimentos, ¿no? Pero son como distintas visiones de una misma situación, ¿no? Entonces es posible que haya visitas y convivencias y que a la par se haya decretado un estudio socioeconómico para determinar el régimen de alimentos, ¿no? Sí, pero hay que hacer un llamado también a que aunque se esté en conflicto, pues no se use a los hijos como moneda de cambio, como saco de boxeo, ¿no? Como decía la magistrada Mónica Garibay, a quien le mando un gran saludo, que los papás no se agarren a niñazos. Eso es lo más importante. Promover que el menor sea el que esté privilegiado con esto. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Esto es De la mano con la justicia. No se vaya. ¿Perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. Sistema de Información y Comunicación del Estado. Conectando Puebla. Es apasionante. La radio es cultura. Te seduce. Es cautivadora. Es muy emocionante. Entretenida. Es universal. Cercana. Es parte de mi vida. Despierta la imaginación. Te reta a ser creativo. Acompañar. Que tantas personas te escuchen a la distancia. La radio está más viva que nunca. Gracias a quienes ponen alma y corazón para que tú nos escuches cada día. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT, Sección Puebla. SICOM Radio. Conectando Puebla. ¿Sabías que existen ríos y lagos en el fondo del océano? En el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, es donde podemos encontrar algunos de ellos. Son denominados también lagos de salmuera, debido a sus altas concentraciones de sal y metano, lo que provoca que sus aguas no se puedan mezclar con las del mar, dando lugar a este fascinante fenómeno. La radio es imaginación. Es magia. Es una aventura. Es adrenalina. Es como un viaje inesperado. Es conocimiento. Es evolución. La radio es música. Es nostalgia. Es reflexión. Es como una fiesta sorpresa. Incluso hacer amigos. Es información. Pero también es divertida. En pocas palabras, la radio es humana. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT, Sección Puebla. SICOM Radio. Conectando Puebla. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. Es buena opción para poder convivir con los niños. Muchas veces por los procesos judiciales se llegan a romper las familias, las relaciones con los familiares, y pues en este caso a mí me ayudó a volver a pasar tiempo con mi hija.
Sí, yo también tuve la experiencia de acudir al Secofam, ya que pues un juez determinó que yo podía ver a mi hija, porque pues mi expareja me había prohibido verla, pero pues después del divorcio ya pudo haber un arreglo ahí. Yo dejé de ver a mi hijo, pues sí, desde hace años. La oportunidad de volverme a reunir con él, pues sí, para mí ha sido una oportunidad muy buena de volver a retomar contacto con él y pues pasar tiempo con él, porque imagínense, pues fueron años. Los que hemos pasado por un proceso judicial sabemos que es necesario. Por ejemplo, yo te puedo decir que son espacios neutrales y sobre todo protegidos. Siempre está alguien ahí atendiéndonos. Hace 5 años que no veía a mis nietos y me mandaron al centro de convivencia y me ayudó a volver a ver a mis nietos porque ya puedo convivir con mis nietos. Mi ex esposa y yo llevamos nuestro caso ante un juez. Después del divorcio, él nos mandó al Secofam. Ella obviamente no quería que viera a nuestros hijos. El juez determinó los días específicos para que yo pudiera acudir al Secofam y ver a mis 2 hijos. Regresamos a De la mano con la justicia. Acabamos de escuchar un breve sondeo de usuarios, gente común como usted y como yo, que ha utilizado el Secofam y la opinión que esto le lleva. Tenemos otra pregunta: ¿dónde se encuentra el Secofam? Bueno, en Puebla capital, se encuentra en Ciudad Judicial. ¿Y nos repites las otras locaciones, Kira? Sí, claro. Secofam Chignahuapan, Secofam Tepeaca y Secofam Huejotzingo. Y hay otra usuaria que dice: buen día, saludos, quisiera saber sobre una situación de mi hermana. Mi hermana se fue con otra persona a vivir y no se divorció, y su esposo es buena persona, al parecer ya no tenían vida íntima, pero lo dejó hace 9 meses, y su esposo se deprimió mucho, la sigue extrañando. Tenemos comunicación con mi cuñado. ¿Qué procede en este caso? Pero bueno, no nos dice la usuaria terminación 0515 que no hay menores en este conflicto, o si hay menores. Sí, en ese caso yo diría habría que ver cuál es la pretensión, ¿no? No siempre la disolución de la unión matrimonial pues es algo que deseen las partes, ¿no? Digamos la actuación de Secofam en ese sentido se verificaría si hubiesen niños, hubiese la pretensión de las partes de convivir con esos niños y hubiese también una determinación de autoridad judicial, ¿no? Entonces tienen como que agotarse muchos supuestos. Pero si nada más es en cuestión del matrimonio, pues la invitamos a que se acerque al Poder Judicial. En Ciudad Judicial, exactamente, si vive en Puebla capital, se puede acercar al Instituto de la Defensoría Pública y ahí con mucho gusto, de forma gratuita, los abogados están para orientar a esta persona. Gracias. En este caso, abogada Dani, ¿qué pasa si se incumple algunas de las visitas? Porque me imagino que también hay quienes asisten y hay quienes no asisten a las visitas. Claro, Gaby. Bueno, recordar que todo en Secofam lo hacemos desde la perspectiva del interés superior del menor, ¿no? En ese sentido, bueno, las faltas tienen que ser justificadas en juzgado. Es muy importante que tengan muy en mente que nosotros simplemente seguimos las órdenes de juzgado, somos autoridad ejecutora y en ese sentido no podemos como tal justificar las faltas solo porque vengan con nosotros a decirlo. Tienen que acudir al juzgado y justificar de la manera que a ustedes les parezca más idónea la falta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si no acuden al centro de convivencia, la psicóloga o trabajadora social o trabajador social que esté a cargo de su expediente pasará lista, ¿no? Asentará que alguna de las dos partes, ya sea conviviente o custodio, no asistió y al cabo de un mes eso va a ser reportado a juzgado, ¿no? Recordemos que estos informes coadyuvan en las determinaciones judiciales, entonces pues las inasistencias también son un mensaje al juzgador, ¿no? De desinterés o... Entonces no basta con que llegue la mamá, traigo una receta de cualquier farmacia y les diga a ustedes, ¿sabe qué? No he traído a mi hijo porque está enfermo.
No, nosotros ni siquiera recibiríamos esa receta, como lo ha manifestado la directora Kira. Nosotros no recibimos documentación de los usuarios, solamente recibimos correspondencia de autoridades judiciales, y en ese caso, bueno, pues la receta tendrían que llevarla al juzgado y justificar que por enfermedad o por alguna razón que venga en esa receta no han podido acudir a Secofam a convivir. Pero sí subrayar, perdón, que tiene que ser algo muy extraordinario para perder la oportunidad, porque si el pleito está en que quiero convivir con, ¿no? Entonces todo ante la autoridad judicial, Moni. Sí, y bueno, el juez determinará si esa receta es suficiente para justificarlo o no. Ya esa era la labor de la defensa, de sus abogados. Okay. Pues se nos termina el programa, pero antes de conclusiones, vamos rápidamente a escuchar la opinión universitaria. Hoy nos toca la UPAEP. La opinión universitaria de las principales instituciones educativas del Estado de Puebla. Hola, soy el doctor Eder Vázquez Espinosa, profesor investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Hoy voy a hablar con ustedes sobre los centros de convivencia familiar. Estos surgen para garantizar el cumplimiento del derecho a la convivencia entre padres e hijos. Sin embargo, por muchos años para los juzgadores familiares, garantizar este derecho fue una tarea bastante difícil. Los centros de convivencia son espacios neutrales, idóneos, para favorecer el derecho fundamental del niño, niña, para mantener las relaciones con sus familias. Cuando en una situación de separación y o divorcio no se puede llevar a cabo o se interrumpe la convivencia familiar. Algunas características esenciales de estos centros son ser espacios neutrales idóneos, es decir, con una infraestructura lo suficientemente adecuada para garantizar la convivencia en un ambiente sano. Fungir como mediadores para garantizar la convivencia familiar, lo cual implica contar con el personal suficiente y capacitado para coadyuvar en la solución de aquellas situaciones que impida una convivencia familiar adecuada entre el padre y sus hijos. Estos centros deben facilitar la convivencia, no solo con el progenitor, sino también con la familia biológica. Los centros de convivencia familiar solo deben ser empleados en casos extraordinarios que ameriten su intervención. De acuerdo con la mayoría de los reglamentos emitidos, los centros de convivencia se dan cuando el progenitor custodio impide la convivencia del otro progenitor, a petición de este último, mediante controversia de orden familiar. Cuando el menor se niega a la convivencia, siempre y cuando la misma no vaya en contra de su seguridad. En situaciones de riesgo por violencia familiar, en estos casos es necesario un trabajo previo con el menor antes de llegar a la convivencia directamente con el progenitor. Y cuando las condiciones de vivienda del progenitor no son las idóneas para generar un ambiente adecuado de convivencia. Esto fue la opinión universitaria. Agradecemos muchísimo al doctor Eder de la UPAEP por esta opinión y bueno, nos despedimos. Conclusiones, abogada Ana Sarmiento. Muchas gracias. Pues nuestro agradecimiento total a las y los radioescuchas por sintonizarnos y también que se enteren que en Secofam contamos con trabajadores sociales altamente capacitados. Igual aperturarles a nuestros colegas trabajadores sociales que si se encuentran interesados en ingresar en Secofam, las puertas de Secofam están totalmente abiertas y pueden enviarnos su currículum a ccf@pjpuebla.gov.mx y enviar ahí el currículum para
tomarlos en consideración y tomarlos en cuenta. Ok, CCF como de Centro de Convivencia Familiar, @PJPuebla como de Poder Judicial Puebla, .gov como de gobierno, .mx. De todos modos, dejamos aquí en producción el correo por si hay alguna duda o alguien lo quiere, se comunica a cualquier hora del día. Te agradezco, abogada Dani, tu presencia aquí. Gracias, Moni y Gaby, por recibirnos, por acercarnos a la gente, que es muy necesario porque no conocen nuestros límites, no conocen qué sí podemos hacer y qué no, y es muy padre que podamos, pues, acercarnos y contestar dudas, ¿no? Entonces, esperemos volver. Esperemos que se haya aclarado algo. Kira Ciófalo, directora de SECOFAM, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Reitero un poco lo que dice Daniela como secretaria técnica. Es importante que la ciudadanía conozca lo que hace SECOFAM, ¿no? Y yo añadiría, confíen en nosotros, ¿no? Tenemos entre las manos a los niños, hacemos bien nuestro trabajo. Tenemos un equipo altamente calificado de psicólogos y de trabajadores sociales y día a día trabajamos de manera comprometida. Muchísimas gracias, Gaby. Nos despedimos. Moni, quiero invitar rápidamente a todos los que nos están escuchando, si usted tiene algún problema, en este caso lo tocamos en este programa de visita y convivencia, guarda y custodia, o si tiene algún otro tema legal que resolver, los invitamos el día de mañana, vamos a estar en una jornada de asesoría jurídica gratuita en Zacapoaxtla. Toca Zacapoaxtla para asesoría jurídica gratuita y nosotros nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el siguiente lunes. SICOM Radio 105.9 presentó. Escuchaste De la mano con la justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la mano con la justicia. SICOM Radio, conectando Puebla para todas y todos las 24 horas. Una señal que nace desde el Cerro Zapotecas, San Cristóbal Tepontla, con 10.000 watts de potencia. Estudios en Boulevard Atliscayot 1910, San Andrés Cholula, código postal